Continuamos con nuestra clase de anatomía de huesos. Continuamos con las generalidades. De antemano les pido un poquito de disculpas por el ruido. Hay un poquito de ruido externo porque estamos grabando desde un centro comercial, pero bueno, a usar un poquito el sonido en sus reproductores de video para que puedan sacarle provecho a la clase. Seguimos entonces con huesos largos. Eh, Vamos a hablar un poquito de las características de los huesos largos. Ya habíamos dicho que los huesos largos tienen una epífisis, que es el cuerpo, la parte pues más larga del hueso, por decirlo así, que sería todo esto. Están unidos, en sus extremos tiene lo que llamaríamos la cabeza del hueso, pero en este caso técnicamente sería la epífisis, ¿sí? Que son los sitios donde se van a hacer las uniones articulares con otros huesos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta diapositiva, estamos viendo acá, este sería un fémur, este sería el sitio que se articula con la pelvis, con el acetábulo, ¿sí? Y esta sería la parte inferior que se articularía con los huesos de la pierna, que serían la tibia y el peroné. Entonces estas son las epífisis adoptan una forma especial para adaptarse a la articulación o con el hueso que se van a conectar. Entonces los huesos largos tienen de diferente manera, por decirlo así, su cabeza o epífisis dependiendo con el hueso que se van a articular y con la función que se van a cumplir. Entonces ese es un ejemplo de un fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y que es quien determina en gran medida qué tan altos o bajitos somos, ¿sí? A mayor longitud del fémur, obviamente va a haber una mayor estatura, ¿sí? Las personas de mayor estatura obviamente tienen predominantemente el fémur más largo que las personas de menor estatura. ¿Listo? Ya hablamos entonces de las epífisis, que son esas cabezas, por decirlo así, de los huesos, y la metáfisis, que es la unión, por decirlo así, la unión de estos, de las cabezas o epífisis con el cuerpo que se le da la diáfisis. Entonces la metáfisis más o menos la podríamos ubicar en este punto, ¿sí? En la metáfisis es un punto donde ocurren generalmente, pues es una zona que sin ser débil, es una zona, por decirlo así, fuerte, pero es el sitio, generalmente es un sitio donde ocurren muchas fracturas, ¿sí? Aquí vendría pues la metáfisis de la parte inferior. Tendríamos dos metáfisis, ¿no? Una metáfisis arriba, con la epífisis de arriba, por decirlo así, con la epífisis superior, y una metáfisis aquí en la unión de la diáfisis con la epífisis inferior del fémur. Esto. Bueno, este hueso, y vamos a hablar en especial de los de los huesos largos, que es donde es más característico. Los huesos están cubiertos por una capa fibrosa que tiene distintas funciones. Es una capa fuerte que protege los huesos, una cubierta. El hueso no está solito, sino que está cubierto por una capa fibrosa. Esa capa fibrosa se denomina el periósteo, ¿sí? Que es una capa compuesta de un tejido conectivo denso. Ya vamos a ver en una clase más adelante qué es el tejido conectivo, ¿sí? Entonces está compuesto por un tejido conectivo denso. En ese periósteo hay vasos sanguíneos y nervios que le dan la nutrición al hueso. Y en ese periósteo hace como unas prolongaciones hacia el hueso para penetra en él, se fija en él, lo perfora y entra en él, y a través de él van vasos sanguíneos también. Esas penetraciones se llaman fibras perforantes de Sharpey, para que lo recordemos, ahorita lo vamos a ver en un dibujo, ¿sí? Y en ese periósteo tenemos una capa celular que ayuda a, por decirlo así, a formar hueso, a regenerar hueso, por ejemplo en las fracturas. ¿Qué ocurre cuando hay una fractura? El hueso se rompe
y ese periósteo va a ser el encargado de formar algo que llamamos el callo óseo. Va a formar nuevas células que primero van a producir como un callo, ¿sí?, sobre el sitio de fractura, y luego ese callo empieza a remodelarse y finalmente se convierte en hueso. Entonces, una de las funciones del periósteo es la regeneración del tejido óseo. La diáfisis, eh, de pronto en los huesos que tenemos en el laboratorio ya no se va a poder reconocer muy bien, en algunos sí, en otros no. En la diáfisis de los huesos largos van a encontrar ustedes un orificio predominante, un orificio principal, ¿sí?, que es muy llamativo y muy notorio. Ese que se puede encontrar en cualquier parte del huesito, pero generalmente como hacia los extremos de la diáfisis. Ese agujero notorio es por donde entra una arteria principal, donde entran y salen los vasos principales que le dan la circulación al hueso. Ese agujero principal se llama agujero nutricio. Lo vamos a ver en unos huesitos de laboratorio muy definidos, en algunos no, ya por deterioro del hueso, pero en general todo hueso largo tiene un agujero muy definido, es pequeñito pero muy definido, por donde entran los vasos sanguíneos que le dan la circulación al hueso. Ese agujero se llama agujero nutricio. Dentro de la diáfisis, ahora lo vamos a ver en una imagen, dentro de la diáfisis hay una cavidad medular, o sea, los huecos. Si ustedes cogen un hueso, por ejemplo, cojan un huesito de pollo, largo, un huesito de pollo, pártanlo y van a encontrar una superficie dura que conforma el hueso, ¿sí?, y una superficie, una parte interna blandita, que nosotros los colombianos llamamos, pues o los latinos en nuestro actor popular lo llamamos el tuétano, por decirlo así, ¿sí?, es una parte más rojiza, central. Esa parte central es que se denomina la cavidad medular, ahí es donde va la médula ósea de los huesos largos. Entonces, los huesos largos tienen una capa gruesa de tejido óseo que llamaríamos la cortical, ¿sí?, la capa cortical, que es la parte ósea fuerte, y en su centro tenemos una cavidad donde está la médula ósea, que es donde se producen las líneas celulares de las que habíamos hablado, donde se produce pues lo que llamamos en medicina la eritropoyesis, donde se producen todas las líneas celulares de nuestro tejido sanguíneo. Esa médula ósea en los niños es un poquito más roja, ¿sí?, y en los adultos es un poquito más amarilla, por decirlo así. En los niños es un poquito más roja porque tiene una mayor concentración de eritrocitos. Y recubriendo, por decirlo así, como se recubre la parte interna, por ejemplo, de un tanque de agua, pongamos un tanque de agua, que en su parte interna está recubierto por, no sé, pongamos por un esmalte o por algo antiadherente, por decirlo, en su parte interna. La cavidad medular también está por dentro recubierta por un tejido más delgado que se llama el endósteo. Ya vamos a ver pues diagramas, vamos a ver dibujos. Vamos a adelantarnos un poquito en las diapositivas para que podamos ver como los dibujos. Aquí hay un dibujo, está un poquito pequeña la figura, pero vamos a tratar de entenderlo. Entonces aquí tenemos un hueso largo, ¿sí?, aquí tenemos un hueso largo, y aquí tenemos un hueso largo cortado, por decirlo aquí, en su eje axial. Recuerden los ejes del cuerpo, ¿no? Eje axial, eje longitudinal, el eje coronal, ¿sí? Aquí en este caso hemos cortado en forma transversal o axial el hueso, y entonces aquí tenemos una capa externa del hueso ósea
¿sí? Que se llamaría la capa cortical, ¿sí? Cortical del hueso, y una capa interna que sería o una superficie interna que sería la cavidad medular, donde estaría la médula ósea, ¿sí? A su vez el hueso está recubierto por fuera por lo que llamamos el periósteo, es la cubierta externa, ahora lo vamos a ver en otro diagrama, ¿sí? Y por su superficie interna, o sea, por esta superficie interna, ¿sí? Por esta superficie interna, recubriendo la cavidad medular, habría una capa de tejido más fino, más delgada que el periósteo, que se denomina endósteo. Endósteo. ¿Listo? Aquí tenemos un corte del hueso, otro corte de hueso, como si hubiéramos sacado un pedacito de hueso para comprenderlo. Entonces, aquí tenemos la capa cortical, ¿sí? Del hueso. ¿Sí? Y esa capa cortical se, se organiza como en ejes, como en cilindros, por decirlo así. Sí, hay varias, se distribuye de varias maneras, aquí se distribuye en láminas, aquí se distribuye en forma de cilindros, ¿sí? Y aquí lo que les venía diciendo, aquí hay una entrada de vasos sanguíneos, ¿sí? Y esa entrada de vasos sanguíneos que entran aquí al huesito a nutrirlo, vamos a encontrar en algunos huesos que hay un agujero principal más definido, y es lo que llamaríamos el agujero nutricio, ¿sí? Entonces así sería. Entonces vamos a devolvernos otro poquito para ver otros conceptos y ya seguimos viendo pues más imágenes. Entonces hablamos ya de la diáfisis, ¿sí? Que está compuesta pues por una cortical y por una cavidad medular, ¿sí? Que en esa cavidad medular pues está nuestra médula ósea, que está recubierta por una capa interna que se llama el endósteo, ¿sí? Y hablamos del agujero nutricio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de ese mismo hueso largo, estamos en los huesos largos, no hemos pasado ni a los planos ni a los cortos, sino seguimos en huesos largos. Vamos a hablar de la epífisis, ¿sí? Entonces la epífisis es la cabeza, la parte pues, los extremos de ese hueso largo, son lo que denominamos la epífisis. Entonces la epífisis tiene unas características diferentes, por decirlo así, de la diáfisis, que es la parte larga, la que acabamos de ver. La epífisis no tiene cavidad medular, no tiene ese canal hueco que denominamos cavidad medular, ¿sí? En su reemplazo, lo que vamos a tener es una capa de tejido óseo externo fuerte, que sigue siendo una prolongación de la cortical, de la diáfisis, de la capa dura, de la capa ósea, que se llamaría la cortical, la capa cortical, ¿sí? Y en su interior, en vez de tener una cavidad medular, esa capa cortical lo que está rodeando es un hueso trabeculado, ya lo vamos a ver, ¿sí? Que se llamaría pues el hueso esponjoso, que es ya un hueso que no es compacto, no es fino, no se distribuye así en láminas o en cilindros, sino se distribuye como la forma, por decirlo así, como de una red, de una telaraña, y es un poco más débil, por decirlo así, ¿sí? Ese se llamaría el hueso trabecular, ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, la epífisis carece de cavidad medular, ¿sí? Y en su lugar de cavidad medular, en la parte interna, lo que tenemos es un tejido óseo esponjosa, que es lo que estamos hablando, el hueso trabecular. Y dentro de esas trabéculas tenemos también médula ósea roja, ¿sí? Y ese tejido óseo esponjoso está rodeado por un tejido óseo compacto, que sería hueso cortical, pero que en las epífisis es un poco más delgado, más fino, más delgado que en la diáfisis, donde el hueso compacto o cortical es mucho más grueso y más duro. ¿Listo?
Entonces vamos a ver si encontramos por aquí algún dibujito donde podamos, a ver si lo encontramos, un dibujito donde podamos verlo muy bien. Bueno, aquí sería como parte de nuestro dibujo. Entonces este sería como un corte de la epífisis, por decirlo así, de la epífisis. Entonces miren ustedes, hay un hueso, una capa cortical, ¿sí? ¿Sí? Una capa cortical. Y ya viene una capa que está rodeando una capa de hueso esponjoso que se distribuye en forma de trabéculas o redes. Y dentro de estas trabéculas o redes hay médula ósea también, ¿sí? Sino que en la diáfisis esa médula ósea está organizada como en un canal medular. Aquí no, aquí está esa médula ósea eh, dispersa entre trabéculas de hueso esponjoso. Vamos a ver si vemos aquí otro dibujito. Mira aquí tenemos como una distribución similar. Entonces mira que aquí tenemos el periósteo, ¿sí? Este sería el periósteo, que es una capa, ustedes también lo van a encontrar, si ponen un huesito fresco, no importa, de ave, de lo que sea, fresco, ustedes le van a encontrar todavía esa capa gruesa de tejido que lo recubre, que sería el periósteo. Aquí tendríamos hueso compacto, ¿sí? Hueso compacto, ¿sí? Está muy bien organizado. Y aquí ya tenemos un hueso trabecular que denominaríamos hueso esponjoso. Hueso esponjoso solamente lo vamos a encontrar en las epífisis, y más no lo vamos a encontrar en la diáfisis, ¿sí? En la diáfisis lo que vamos a tener es un canal medular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos entonces nuestro agujero nutricio. Aquí le van a llegar pues la nutrición al hueso, que se distribuye por estos canales, ¿sí? Se va a distribuir por estos canales, ¿sí? Esos canales son dos. Tenemos un canal así longitudinal, por donde entra el vaso sanguíneo como hacia arriba y hacia abajo. Ese canal longitudinal se llaman canales de Havers. Havers, ¿sí? Havers. Los que van así para arriba, o sea, en este sentido, arriba, en el eje longitudinal. Esos canales se llaman canales de Havers, Havers, con H. Y conectando un canal de Havers con otro, o sea, en el eje transversal, vamos a encontrar aquí otros canales, o sea, los que van en el eje transversal. Esos canales se llaman canales de Volman, o Holman, con V. ¿Listo? Y aquí en el periósteo, ya habíamos hablado que habían, pues ustedes han hecho un poquito de acto de fe, aquí van a encontrar como unas fibritas que penetran el hueso y que anclan el periósteo. Esa fibra se llama la fibra de Charpey. ¿Listo? Bueno, vamos a detener aquí este segmento de nuestro video, y ya seguimos con más generalidades del sistema óseo.